Lo que vamos a ver hoy tiene una importancia fundamental dentro de la teoría del ajedrez. Vamos a ver brevemente cuáles han sido las principales escuelas que han habido, por lo menos en el siglo XX y siglo XXI. Bueno, en el siglo XX más bien, siglo XXI ya escapa mi comprensión del ajedrez. Vamos a ver cómo han ido evolucionando precisamente para entender un concepto que para mí es prácticamente la esencia de la escuela hipermoderna. Pero claro, no se puede pasar a la escuela hipermoderna de comienzos del siglo XX si no entendemos previamente qué es lo que ha pasado antes. Vamos a ver primero qué es un centro clásico, porque vamos a ver una sucesión de estructuras de peones que se han jugado y que han de alguna forma sido la base del desarrollo histórico ajedrecístico. En primer lugar tendríamos el centro clásico, los jugadores clásicos, vamos a seguir con este ejemplo, jugaban pues con la noción de que si el rival, por la razón que fuera, imaginemos una jugada tipo 6, les permitiese dominar el centro, pues ellos lo iban a dominar, iban a construir este tipo de falange de peones que de alguna forma controlaba todo el centro, ¿no? Luego no es tan fácil, por ejemplo, aquí estamos viendo el planteamiento de la defensa francesa, que es algo distinto a lo normal, ¿no? Pero, por ejemplo, si las negras quisiesen jugar algo caballo C6 y ya se quitasen de arriba la posibilidad de jugar C5, pues podríamos hacer un esquema tipo Ponciani. Podríamos, no tendríamos que, pero podríamos hacer este esquema que para mí es, digamos, el objetivo de todo jugador clásico. Construir este centro de peones con peones en C3, D4 y E4. De tal forma que el centro está completamente sostenido. Posteriormente, el jugador clásico intentaría enrocarse corto, desarrollar pues, sus piezas a casillas naturales. En este caso, pues posiblemente el alfil de 3, puesto que se ha hecho E6, que suele ser un muro contra un alfil en C4. Y si el negro enroca corto, plantear un ataque sobre H7, intentando de alguna forma jugar E5 para desviar el caballo de F6. Ok, todo esto que parece muy complejo se va a explicar a través de varias partidas porque me parece que es fundamental dentro de los planteamientos clásicos del ajedrez, pero no es eso de lo que vengo a hablar hoy. Quizá voy un poquito avanzado y soy consciente de ello, pero bueno, vamos a ir poquito a poquito desgranando todas estas cositas. Yo posteriormente en mi desarrollo ajedrecístico, yo jugué de esta manera durante mucho tiempo. Era, digamos, el ideal al que yo intentaba llegar en cada partida. Aunque cabe mencionar que antes incluso yo me consideraba, o si no me consideraba, por lo menos lo era, un jugador romántico. Los jugadores románticos de alguna forma no intentan llegar a un centro clásico, sino que intentan romper el centro completamente para generar un juego agresivo, violento, dinámico, en el cual los golpes tácticos y las cacerías del rey sean lo predominante. Vale, el ajedrez ha ido evolucionando con el paso del tiempo y nos hemos ido dando cuenta que a medida que los rivales progresan, pues es más difícil meterles en ese juego que tanto nos gusta a nosotros. Vamos a ver ahora qué es esto del centro de Steinitz. Posteriormente, y en particular gracias a unos vídeos de ajedrez guerrero que enseñaba cómo jugar el Yoko Piano y que dejaré en la descripción para el que tenga interés, descubrí que, por ejemplo, había una forma de, evitando este esquema tipo Ponciani, vamos a poner una línea para que se vea a lo que me refiero, podíamos plantear, bueno, aquí es importante el alfil en C4 si se puede colocar porque no se ha hecho E6, entonces el punto F7, que es el más vulnerable, no está defendido. Entonces vamos a suponer algo así, por decir algo, y hacemos C3, ¿vale? Después del enroque corto, alfil B3, D6, y vemos una cosa bastante curiosa. Tenemos un esquema que es parecido al centro clásico, puesto que tenemos los peones en C3 y en E4, pero no tenemos un peón en D4. Y esto tiene una cosa bastante curiosa, que es que el centro está inmóvil. De alguna forma, si jugamos con el peón en D4, el centro siempre tiene tendencia a poder abrirse. Y si el centro se abre, sabemos que los ataques en flancos no tienen tanto sentido. Por tanto, hacer la jugada de 3 nos permite que no tengamos que siquiera preocuparnos del centro y podríamos ya empezar, pues, por ejemplo, con jugadas como enroque, alfil G4, pues, por ejemplo, yo qué sé, H3, alfil H5, incluso aquí sería posible la jugada G4 y ya planear un ataque, pero por la sencilla razón de que no nos van a poder hacer un ataque en el centro. Si, digamos, las negras se empecinaran en intentar algún tipo de ruptura con, por ejemplo, la jugada de 5, bueno, vamos a suponer que nos toca a nosotros y hacemos dama de 2, de 5, vemos que el peón en C3 resulta bastante útil, porque el peón en C3 evita cualquier evolución del caballo de C6 y por tanto nuestra dama no puede ser atacada. Importante también el peón de B2, que en el momento que el alfil de C1 salga no va a estar defendido. Y si, por lo que fuese, estoy haciendo jugadas de las blancas al azar, por ejemplo la jugada caballo de 2,
esto se abriese, vemos que tampoco resulta del todo importante que se haya abierto la columna D, puesto que con los dos alfiles, imaginemos en algún momento el alfil en C2, podemos evitar cualquier penetración de las damas con el objetivo de cambiar la nuestra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de alguna forma este centro de Steinitz es mucho más sólido, también menos ambicioso, que el centro clásico, pero nos permite iniciar un ataque de flanco que si el rival no está prevenido contra él, puede terminar en jaque mate. Y bueno, de alrededor de eso, pues podemos ver partidas de Kasparov, podemos ver partidas de Duda, tenemos grandísimas partidas que nos explican este concepto. Vale, pero no es lo que vengo a explicar hoy en día, esto es simplemente una pequeña introducción. Vamos a pasar ahora a la entrega del centro, que es un concepto que trae la escuela hipermoderna. Habíamos dicho, vale, recapitulando, tenemos la escuela romántica, principal característica, intentar jugar sin peones centrales, para intentar favorecer los golpes tácticos y las cacerías del rey y evitar que el rival se enroque con mucha importancia de las ganancias de tiempo. Teníamos el centro clásico, que es un centro muy sólido que concede mucha movilidad al que lo posee para poder pasar sus piezas de un flanco a otro con objeto de realizar ataques en ambos lados. También podemos ver partidas alrededor de eso. Esto creo que más bien lo inventó Steinitz, tal como vemos de hecho, la primera partida que vimos en este canal. Pero bueno, en los años 20 aparecieron una serie de jugadores que, aunque no se diga, ya que la historia es un poquito eurocentrista, cogieron ideas de los jugadores indios de aquel tiempo. Y entre esas ideas estaba la de buscar la forma de renunciar al centro, lo cual es una locura para los jugadores clásicos, para posteriormente poder contraatacarlo. Y vamos a ir a dos ejemplos concretos, porque yo creo que el ajedrez es muy bonito si hablamos de teoría, pero si no ponemos ejemplos no nos enteramos de nada. En esta posición concreta, que es una posición que nace de la India de rey, se hace la jugada de 5. La jugada de 5, bueno, si las blancas quisieran cambiarlo todo, pues simplemente las negras obtendrían la igualdad, con lo cual, de todas las jugadas posibles, quizá la más lógica es E4, para evitar que ese peón pueda seguir avanzando. Y aquí las negras hacen la sorprendente E por D4. E por D4 lo que hace es que queden muchas casillas débiles. Aquí tengo unas anotaciones que si alguien quiere parar el vídeo y ver a lo que me refiero, están bastante curradas, entre comillas. Pero bueno, después de esta captura, lo que hemos conseguido es debilitar una serie de casillas que ahora podríamos usar para nuestro beneficio. Podríamos instalar caballos ahí, por ejemplo. Hemos alargado la diagonal negra, que puede ser útil en muchas partidas. Y también hemos abierto la columna, la hemos dejado semiabierta de tal forma que ahora el peón de E4 va a ser objeto de ataque. De hecho, es la primera jugada que hacemos, torre 8. Las blancas en esta línea, que es simplemente una línea que intento utilizar para transmitir una idea, las blancas hicieron H3 con idea de poder llevar su alfil de C1 a E3 para defender el caballo, y las negras hicieron la jugada 6. Normalmente en otro tipo de posiciones, particularmente si este alfil estuviese por ejemplo en D3 en vez de en G2, pues intentaríamos el típico esquema de alfil C5 y A5 para intentar sostener ese caballo lo máximo posible, es decir, esta maniobra. Y en algún momento el caballo, si fuese atacado, porque no cabe mencionar que las blancas podrían hacer las jugadas A3 y B4 para expulsarlo, perdiendo muchos tiempos, el negro simplemente lo llevaría a E6 y ofrecería un cambio que podría, bueno, la partida podría discurrir de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, en este caso, ilustrando esta idea, simplemente quiero mencionar que ese plan no funciona precisamente porque este alfil en G2 es un tercer defensor unido a la torre que desde uno puede defender y el caballo de S3, con lo cual las negras no tendrían el contrajuego suficiente y se deciden a aprovechar que el blanco ya se ha debilitado en el flanco de rey con H3 para empezar con el plan de A6, torre B8 y en algún momento la jugada B5, no digo ahora, pero en algún momento. Pasamos al siguiente ejemplo, por si acaso no ha quedado claro lo que he querido explicar hasta ahora. Esta posición es una posición que nace de la escocesa y aquí tengo aquí puesto, ni siquiera puesto en E por D4, no tengo puesto ni que sea interesante, ni que sea buena, ni que sea mala, porque es una jugada forzada. Por ejemplo, nosotros nos empecináramos en defender ese peón, simplemente esta, nos cambian damas, y bueno, o pierdes el enroque o pierdes el peón, y te quedas mal, así de sencillo, pierdes bastante ventaja la partida. Por tanto, las negras no tienen generalmente otra opción más que capturar el peón. Pero vemos que hay un plan detrás de esto, es decir, no se hace porque sí. Si caballo por D4 seguiría la jugada de 6, que es muy importante para controlar la casilla E5, que está delante del peón, porque si las blancas intentan enrocar corto, vamos a ver, aunque parezca una locura, que este peón es un objeto de ataque bastante interesante.
Si por ejemplo, esto yo les estoy pidiendo mucha imaginación porque no tengo un tablero físico y no puedo hacer mil millones de cosas. Pero bueno, si las blancas enrocasen corto, llevasen por ejemplo su alfil a C4, que habíamos dicho que si no hay peón en E6 es bueno, y, y enrocasen corto, pues nosotros empezaríamos a presionar el peón D4 y veríamos que no es tan fácil defenderlo, puesto que podríamos tener varios atacantes sobre él. Y si en algún momento las blancas se viesen obligadas a F3, a hacer F3, quedarían mal posicionalmente con una diagonal que podría, no es en sí una grandísima debilidad, pero es una pequeña concesión que, bueno, a la apertura nos interesa, ¿no? Que el blanco tenga que hacer esas concesiones. Pero vamos a ver cómo se desarrolla la partida. Sigue con alfil E2, caballo F6, poniendo inmediatamente presión sobre ese punto. Se tiene que defender. Alfil E7, enroque corto, enroque corto. Y aquí se hace la jugada F4 por parte del blanco. Es muy pertinente, puesto que, por ejemplo, si las blancas siguiesen jugando, vamos a decir, con alfil E3, por ejemplo, pues nosotros seguiríamos con nuestro plan, que no lo voy a desvelar por ahora, pero vamos a ver que tarde o temprano meteríamos tanta presión sobre el peón de 4 que sería casi forzoso hacer la jugada de F3 con la concesión que ya habíamos dicho que se produce. Pero bueno, aquí las blancas hacen la jugada correcta, F4. F4 crea la falange de peones que habíamos dicho que era tan característica del centro clásico y, y permite que en algún momento, no inmediatamente, las blancas puedan hacer la jugada de 5 en buenas condiciones. Se juega torre 8, presionando el peón, tal como habíamos dicho, a través de rayos X. Y después de alfil E3 tenemos la jugada alfil F8, que es la clave del plan. El alfil ejerce una función defensiva bastante interesante y en algún momento se puede hacer G7, no digo ahora, y G6, perdón, y alfil G7 para volver a crear esta estructura de India de rey que veíamos en la posición anterior, al mismo tiempo que generamos un montón de presión sobre este punto. Se juega alfil F3, una jugada correcta por parte del blanco, y alfil D7. Y bueno, no ha pasado gran cosa, pero por la sencilla razón de que ambos jugadores han jugado de forma bastante precisa. Pero lo que quiero ilustrar con estos ejemplos de partidas que he sacado es que entregar el centro no es una locura. Entregar el centro puede ser el inicio de un plan que además muchos jugadores de nivel avanzado incluso llegan a desconocer. Y si nuestro rival desconoce nuestros planes, siempre vamos a tener ventaja. Un saludo.